Bueno, en el último párrafo de la 108, para ver esto del cogito amo, ¿no? El último párrafo de la 108 dice: sí, con el fin de volver a introducir de una forma totalmente preliminar estas cuestiones, he elegido seguir la filiación postcartesiana que conduce hasta nosotros desde el pie sobre Sisto, es lo que yo les comentaba en la primera clase, ¿no? El título. Digo que pienso, lo existo allí donde, rigiendo un pensamiento del animal, dicho enunciado rige en verdad al animal como si fuese su amo, ¿no? El cogito amo del animal, ¿no? Que manda al animal. Bueno, en la página 46 aparece lo de la limitrofia. ¿Qué dice esto, no? En la línea 2, 4, 6 dice limitrofia, ¿no? Dice: este es por tanto el tema, no solo porque se tratará de lo que se desarrolla y crece en el límite, alrededor del límite, manteniéndose con el límite, sino de lo que alimenta el límite, lo genera, lo hace crecer y lo complica. Bueno, de alguna manera el animal es justamente lo que hace crecer el límite del concepto animal, que era una línea de separación tajante entre, por un lado, el animal y por un lado, el humano. Lo que va a hacer en realidad con la limitrofia es que esa línea ya no quede tan tajante como estaba, que se empieza ahora a dar y que se empieza a romper esa línea, ¿no? Es decir, romper lo monótono y homogéneo para que aparezca lo múltiple, ¿no? Pero a la vez el desafío es que esa línea tampoco se disuelva, porque si se disuelve lo que va a haber es un continuo puramente animal y ya no hay ni siquiera una idea de lo humano, ¿no? Es una ontología del ente, no es continuo, pero tampoco es una ontología binaria, humano-animal. Son los dos peligros de la que señala Derrida en su ontología, ¿no? El binarismo y el continuo. Derrida no es un continuo. Un continuo me refiero a que el continuo de naturaleza cultural que ahora está tan de moda, ¿no? Sí. Puede ser que, por ejemplo, ese continuo se esté dando en la forma de hablar, o sea, de animalizar a los humanos. Cuando se animaliza a humanos, ¿no? Como los casos para terminar. Claro. En parte sí, en parte no. Ahí aparece como poniéndolos como si fueran una especie de, por ejemplo, cuando se dice la expresión viajamos como ganado, o como una lata de sardina, o trabaja como un perro, por ejemplo, o trabaja como un negro. Cuando alguien dice vivo como un rey, se entiende que no están trabajando como bueno, pero a la vez el continuo no es tan estricto, porque para garantizar eso y que no quede como si fuera pura explotación desnuda o como pura esclavitud, tiene que haber una noción de contrato. No, bueno, pero se elige, se pacta, estás ganando eso, estás viajando así porque hay un pacto, hay un contrato. En el fondo las cosas se pueden mejorar, se pueden cambiar, pero no hay esclavitud. Entonces, en ese sentido, hay parece una voluntad que decide aceptar esas condiciones de vida. Entonces, es un animal y a la vez es un humano, ¿no? Que ha aceptado esas condiciones, ¿no? Y él critica que hacen el terreno de los chimpancés y los humanos que se comparten bastante, que eso no es obligado. ¿Cómo? Que graba en algún momento sí. El continuismo que hace que los chimpancés sí. el hombre tengan el mismo ADN o compartan hacia un criterio evolutivo Él dice que no. Claramente lo deja de lado. Exactamente. No hay un continuo ni biológico como historia de las especies, ni tampoco un continuo metafísico, ¿no? Como diciendo, bueno, es pura arbitrariedad el límite, de lo que se trata es de borrar el límite. No es borrar el límite, porque ahí para Derrida sería un monismo. Es decir, lo que Descartes establece como una ontología dualista, res cogitans,
cosa que piensa. Res extensa, cosa que ocupa simplemente un espacio. El humano combina las dos cosas. Por eso están los espíritus animales, pero está el alma, ¿no? Bueno, pero lo que en Occidente es binarismo, Derrida, ¿qué sería lo contrario? Monismo, continuo. Derrida orada el binarismo, la estructura binaria, mostrando que los límites son a la vez cruces, que son multiplicidades organizadas, pero a la vez no puede borrar el límite, porque si se borra el límite para Derrida, se cae en un monismo donde la pura diferencia no puede ser pensada. Es decir, si no hay una ontología del entre, no es posible pensar la diferencia. El binarismo no piensa la diferencia. El binarismo nombra la diferencia para manipularla. Establece la diferencia, como vamos a ver en la escena del Génesis. Se nombra la diferencia, nombramos al animal. Pero en el nombrar la diferencia se establece la jerarquía, amo, esclavo. Pero eso no es pensar la diferencia para los pensadores de la diferencia. Pensar la diferencia no es pensarla para dominarla, sino para respetar la diferencia en tanto tal. Ahora, si todo es continuo, no se puede pensar la diferencia porque se cae en una multiplicidad homogénea. Entonces la ontología de la realidad, cuando es un entre, es eso. ¿Cómo podemos pensar la deconstrucción del binarismo sin, es decir, no una ontología binaria, pero tampoco la disolución en el continuo, porque la disolución en el continuo es pura diferencia impensable, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre pensarla y entre nombrarla para calcularla? Pensarla, vivirla, ¿no? Y sería aceptar la diferencia en tanto tal. Fíjate que ahí se nombra la diferencia, se establece la diferencia, pero hay una cuestión ética que es la suspensión de la potencia de dominar. Es decir, yo tengo esto, ¿no? Poder, potencia. Bueno, hoy lo que yo tengo, si el humano tiene la potencia de dominar, también debería tener la potencia de suspender el dominar. Preferiría que no domine. Eso es la voluntad de poder nietzscheano. Es cálculo, es dominio, pero también la posibilidad de suspender el dominio. Heidegger interpreta la voluntad de poder nietzscheano como la voluntad del máximo pensamiento calculador, porque según Heidegger, la voluntad de poder es el máximo nivel de conquista y dominación. ¿El humano tiene ese aspecto? Sí, claro, lo marca la historia de lobo-fono-farox, carnocentrismo, dominio. El punto es cómo se orada eso. En la convivencia misma de la aspiración a dominar, la posibilidad de suspender la aspiración a dominar. Pero suspender la aspiración a dominar no implica el continuo. Es siempre la actitud ética de la potencia de no. Es decir, preferiría que no. Ahora, siempre late la afirmación y la potencia de otra vez reiniciar el ciclo de conquista, de explotación, etc. ¿no? Entonces, si fuera un continuo sería no ya suspensión de la potencia de no, sería el fin absolutamente de la guerra. No habría más guerra. Y el humano ahí se disolvería con el animal. Bueno, Derrida no cree eso, lo que no quiere decir que si Derrida no lo cree, no sea posible. No sabemos, por ahí llega un momento en que se disuelva el humano en su conquista, en su nombrar para mandar, pero en todo caso la deconstrucción es la suspensión. Fíjense que la deconstrucción no termina nunca. No es que
primero que no es una cosa individual, no es que obviamente cuando uno escucha me estoy deconstruyendo, me deconstruyo, bueno, todo eso son expresiones para quedar bien, digamos. Gente que tiene mucha culpa social y entonces dice estoy cambiando, se autopercibe. Pero la deconstrucción tampoco puede decir, ya nos desconstruimos, ya aconteció la deconstrucción. No aconteció la deconstrucción nunca, porque no acontece la deconstrucción como fin, porque no tiene un telos, no tiene una totalidad a la que llegar. Es un devenir permanente. Por lo tanto, no es que acá llegó la deconstrucción, ahora empieza otra deconstrucción. ¿Cuál es el adentro de la esfera de construcción? Entonces, el punto es ese juego, esa oscilación complicada para la realidad de en qué medida la suspensión, la afirmación del no, prefería que no, se impone otra vez en el lenguaje, triunfa otra vez en el lenguaje, predomina otra vez en el lenguaje sobre la potencia del sí. ¿No? De que no se controlan por ahí, en el sentido de que se puede que puede ser de construcción de binarismos, también el tema de analizar a lo que entendíamos como humano, digamos, eso también es de construcción. Sí, claro, porque el binarismo funciona como dos grandes bloques, pero la lógica binaria después se va reproduciendo en situaciones, en focos, donde se establece el binarismo. Es decir, si vos me decís cómo se establece el binarismo, vos podés decir, bueno, aquellos que venden su fuerza de trabajo y aquellos que son propietarios del capital. Y en ese sentido hay que armar, se nombra al otro, ¿no? Y nombrarlo al otro, de alguna manera, es nombrarlo como animal, etc. Pero a la vez, como ese binarismo está dentro de un binarismo más grande, no se puede decir que es simplemente un animal, porque el binarismo de las relaciones sociales de producción supone la idea del contrato, del pacto, la ficción del contrato, el pacto, el acuerdo. ¿Podría decir que el método que usa para comunicarse en el límite es esto que llama la autobiografía animal? ¿Cómo sería? A ver, sí, pero ¿cómo sería? O sea, él habla todo lo que se presenta a él como si fuera un animal y lo que va relatando como discute con nosotros filósofos o cuando habla de Daniel, o que nombra, o sea, se va un tiempo antes de los tiempos, o sea, para contactarse con su animalidad, vamos a decir. Bueno, él es alguien que va a romper el binarismo. Este binarismo particular, los que han visto al animal, pero no han sido interpelados, no se han dejado interpelar por la mirada del animal, y los que han visto al animal se quedan interpelados. Pero él, ¿por qué va a romper el binarismo y va a hablar? Porque él funciona como un poeta, es interpelado por el animal, pero él es filósofo. Él es filósofo, porque él no va a hablar de... Este no es el gato de Rick, este no es el gato de Poe. A mí lo que me interesa es Heidegger, Lacan, Levinas, es decir, otra vez el binarismo. No puedo salirme de la historia de la filosofía, sin embargo, en el proceso mismo de la deconstrucción, el animal que luego estoy siguiendo. No, yo pienso, existo, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? No puede salir de la historia de la filosofía. Pero a la vez, si sigue dentro de la historia de la filosofía, sigue en la mirada teorética de la contemplación y el mandato sobre el animal, sin sentir interpelación por el otro, la diferencia. Hay un texto que está bueno, que se llama Sobre la línea, una conversación de Heidegger con Jung. Sí. Jung le dice a Heidegger hay que salir más allá de la metafísica, hay que superar la metafísica. Básicamente
Heidegger dice algo que a mí me parece bien, que dice, no podemos salir de la metafísica. Nosotros habitamos en el límite, y en el límite cavamos hacia el origen. Exacto. Bueno. Entonces, en esta dicotomía, ¿no? Que no se puede salir, porque si no sería un continuum, pero tampoco se puede mantener en el binarismo, en la imposibilidad de salir de la tradición, habita el límite, y en el límite cava hacia el origen. El origen es, en último caso, la anarquía, la ausencia de fundamento. Bueno, habrán escuchado los discusiones con Mónica Metafísica y demás, que Mónica habla del carácter trágico de la existencia según Nietzsche, porque de alguna manera la tensión trágica de Apolo y Dioniso es un poco esto. La vida dionisíaca es la anulación, se desdibuja el límite. Apolo es el binarismo, es el sueño y la vigilia, es lo opuesto a la embriaguez, es la luz y la oscuridad, es la tabla pitagórica, Apolo, ¿no? Lo masculino, la razón, etc. Y del otro lado el femenino y la razón. Eso es Apolo. Y la historia de la filosofía con Sócrates empieza ahí. Por eso Nietzsche en la segunda tragedia el problema es Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates es el defensor de Apolo en la tierra. Ahora, tampoco Nietzsche es un dionisíaco estrictamente, aunque Nietzsche juega para romper el binarismo de predominio apolíneo, juega con lo dionisíaco. Si Dios es apolíneo, solo creería en un Dios que supiese bailar, Dioniso. Ahora, Nietzsche sabe muy bien, desde el nacimiento de la tragedia en adelante, que el límite o los límites, lo múltiple, si se disuelve en el caos dionisíaco, entra en un continuo donde ya es pura embriaguez sin diferencia. Es la reunión de lo uno, lo que Schopenhauer llamaba la voluntad, o lo que es el uno primogenio, el origen, es lo que Mónica siempre dice en griego, orgía, significa la reunión de lo uno, etc. Es decir, la pérdida de la diferencia. Entonces, lo dionisíaco es la anulación de la diferencia en lo uno. Es la muerte de la diferencia, pero es abismal, ¿no? Ahora, lo dionisíaco permite deconstruir los límites tajantes de lo apolíneo. Frente a la severidad de la sensatez de Apolo, los días de carnaval dionisíaco. Pero si el carnaval deja de ser esos días dionisíacos, la fiesta, si la fiesta deja de ser fiesta, si la fiesta es un continuum, deja de ser fiesta. Eso lo tiene muy claro Nietzsche con la tragedia, ¿no? El peligro de la reunión en lo uno, ¿no? La fiesta dionisíaca es la fiesta dionisíaca. Bueno, un poco ese entre que va a plantear Nietzsche, porque el problema son los extremos. El problema es lo dionisíaco de los presocráticos, dice que se iba todo a aquel lado, y Sócrates, que es el enfermo que para curar la enfermedad la quiere curar con el extremo, que es la racionalidad pura. Vieron que en ese libro, El Crepúsculo de los Cielos, está el texto El problema de Sócrates, ¿no? Que es Sócrates es el enfermo que quiere curar la enfermedad con un remedio también enfermo, que es el puro concepto, ¿no? Lo apolíneo. Bueno, ese entre, por eso Mónica hace la conexión del entre Nietzsche y Derrida. Ese entre, que se llama lo trágico, en el sentido de que no hay síntesis, porque no hay dialéctica, no hay síntesis, no hay superación. Es convivir en ese entre el límite y a la vez aquello que orada y cuestiona el límite mismo. ¿No? Es como si la existencia estuviera condenada a vivir apolíneamente, pero a la vez la deconstrucción es el proceso por el cual viviendo apolíneamente, suspendemos la posibilidad de llevar a Apolo hasta las máximas consecuencias, que sería la aniquilación de la diferencia, ¿no? Si quería preguntar más que nada, porque creo que hay un texto de Derrida que habla sobre la hora, que es de Sí. Tiene que ver con esto que marca el límite, que no se da nada de lo otro y forma parte de la diferencia, ¿no? Exactamente. La diferencia es justamente la joda, es
lo que está desde siempre, desde el principio, fue la idea, por ejemplo, el tema de la nodriza, de la madre, que permite la diferencia, pero a la vez permite que se deconstruya ese límite mismo de la diferencia, ¿no? Bueno, un poco el gesto de la escritura es eso, ¿no? Fíjense que animó no está de un lado ni del otro, porque fonéticamente parecía estar del lado del mote de los filósofos, animó. Pero en la escritura está del lado de la pluralidad de los animales, es decir, de aquellos que el filósofo nunca reconoció. Entonces animó entre la escritura y la voz, está en ese centro. No puede dejar de ser una palabra, animó. Pero a la vez la escritura permite el gesto de la deconstrucción de esa palabra. No es un filósofo fácil, ¿no? Lo que no es un filósofo fácil, y menos para los que no tenemos una experticia de realidad, en el sentido de experticia quiere decir leer toda la obra de la realidad. Imagínense que Mónica dijo que hay 23 tomos de curso que están saliendo. Imagínense lo que se puede llegar a encontrar. Y hay formas de leer la realidad, ¿no? Pero que es apasionante y los cursos tienen esto, leer los textos de la realidad son más complicados, ¿no? Los cursos son más fáciles, pero los textos son más complicados. Bueno, seguimos en la 46, ¿no? Para terminar un poco esto con la limitrofia. Todo lo que diré no consistirá en absoluto. Todo lo que diré sigue anunciando, como que volvió a empezar, ¿no? Es el círculo hermenéutico. Va por la página 46 y está presentando el tema, ¿no? Vieron que, como leíamos la vez pasada, en la 47 que leímos, voy a presentar mi tesis, ¿no? Mi hipótesis en la 47, cuando se supone que ya debería haberlo presentado. Pero va el círculo hermenéutico, ¿no? Vuelve y aumenta, vuelve y aumenta. Dice, todo lo que diré no consistirá en absoluto en borrar el límite, sino en multiplicar sus figuras. Es decir, si acá estaba el límite, acá está la multiplicación de las figuras. Si animó como mote era el límite, animó como animales es la multiplicación de las figuras, sin borrar el límite. El animal que soy, sí, estoy dentro del animó como pluralidad de animales, pero no puedo borrar nunca animó como mote, porque eso hace a lo propio del humano. Lo que puedo siempre es cuestionar las propiedades o los supuestos en los que se basa ese mote. Pero el mote siempre va a estar. No consiste en multiplicar las figuras. Complicar, espesar, desalinear, plegar, dividir la línea, otra vez, ¿no? Dividir la línea. Obviamente esto lo lee Carga y Carna podría decir, siento filosofía, me dedico a la jardinería, pero nosotros que amamos estas cosas nos gusta. ¿Qué es una línea desalineada? ¿No? ¿Qué es un límite con pliegues? No, el pliegue está por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Es un juego fascinante. Imagínense una frontera con pliegues. ¿Dónde empieza y dónde termina? Es fascinante, pero hay fronteras y no se pueden borrar las fronteras. Y los objetos fractales, o sea, que miren la línea esa con la matemática esta. Como una cinta de Moebius. Y con relieves, sí. Claro, que por ahí la cosa, por decir, son 50 kilómetros, pero si me con todos los pliegues, Claro. son 100 kilómetros. 100 kilómetros.
Bueno, por lo demás, el sentido llamado primero literal de Trefo es este, por trofeo. Transformar, expresando, por ejemplo, hacer cuajar la leche. Y bien, no será cuestión de impugnar, por poco que sea, el límite con el que se nos llena la boca, el límite entre el hombre con H mayúscula y el animal con una mayúscula. No hay que impugnarlo. Impugnarlo sería borrarlo. No se tratará de enfrentarse de manera frontal o antitética, otra vez. No se trata de curar la enfermedad o otra enfermedad extremista, el continuo. De manera frontal o antitética a la tesis del sentido filosófico como sentido común sobre la que está edificada la relación consigo. La presentación de sí, de la vida humana, la autobiografía de la especie humana, toda la historia de sí que se cuenta el hombre, a saber, la tesis de un límite como una ruptura o un abismo entre aquellos que dicen que son los hombres, yo el hombre, y lo que ese hombre de los hombres que dicen nosotros denomina el animal o los animales. No me aventuré por solo un instante a impugnar esta tesis. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Uno que esperaría, y bueno, la realidad va a ser que borrar todo, no hay límite entre el animal. Yo soy un animal. No, yo soy un animal que siga al animal, que voy tras él. Por lo tanto estoy siendo. Bueno, no hay una autoevidencia de la esencia del humano como animal puro. Siempre es un animal que va a buscar dónde está la separación con el animal. Es como si uno dijera, ¿qué es el humano? Un animal que busca siempre la diferencia con el animal. Podría decir que va rastreando las huellas por las cuales la historia de la filosofía ha borrado y ha separado tajantemente ese límite con el animal. O sea, no, ha hecho un límite tajante. Claro, pero ha creado las huellas de cómo la historia fue cada vez separándose más de lo animal. Sí. Como el humano ha hecho una propia historia, una autobiografía, diferenciándose del animal. Y en esa caracterización propia, denegando al animal los atributos de su caracterización. ¿No? Es la historia de la denegación. Lo que va a hacer Derrida es ahí poner el gris, cruzar diagonales, pliegues, pero no va a borrar el límite. Si borra el límite, se pierde la diferencia en cuanto tal. Entra todo en un continuo. Por eso él insiste con esto, tesis. Es tan importante para él romper en el sentido de diseminar el sentido de animó como mote, que implica la línea tajante de animal y humano, es tan importante como no pensar que puede haber un no límite, que es posible eliminar todo el límite. Porque dice, no me aventuraré ni por solo un instante, como diciendo, no soy simplemente la aventura de por un instante, a impugnar esta tesis, ni semejante ruptura, ni semejante abismo entre ese yo, nosotros y lo que denominamos los animales. Imaginar que yo podría, que cualquiera por lo demás podría ignorar esta ruptura, es decir, esta separación, esta historia. Incluso esta abismo, eso sería en primer lugar cegarse ante tantas evidencias contrarias. Solamente se podría borrar el límite si la especie humana desaparece. El humano es un animal que tiene esta particularidad, la presunción, dice Montaigne, ¿no? Separarse del animal para dominarlo. El punto es cómo se puede horadar esta aspiración de dominio en la medida que el humano tiene la posibilidad de suspender ese dominio. Pero suspender no quiere decir eliminar. Suspender.
Hay un cuento de Herman Melville, el que escribió Moby Dick, que se llama Bartleby, el escribiente, y hubo una época en los 90, incluso en realidad en Argentina el debate fue en los años 2000 y pico. El debate fue en los años 80, 90, de varios filósofos acerca de cómo interpretar el cuento de Melville. Entonces está el texto el cuento se llama Bartleby, el escribiente, ¿no? El texto de Deleuze, el texto de Joshua Dahmer, José Luis Pardo, y van a Aristóteles que habla de la potencia y la potencia y el acto, y cómo interpretar eso y demás. Y que la potencia entendida así no es lo mismo que la potencia aristotélica. Pero no importa. El punto es este, ¿no? No le digo la potencia aristotélica porque la potencia aristotélica siempre está subordinada al acto, no importa la potencia aristotélica. Vieron que Aristóteles dice, un niño es en potencia un mancebo es en potencia un adulto. Es decir, que la potencia es siempre el acto que se va a desarrollar. Pero es imposible, dice Aristóteles, que un niño sea en potencia un caballo. O sea que la potencia tiene una teleología. El acto es la realización de la potencia. Dios es para Aristóteles acto puro. ¿Por qué? Porque ya es lo que debe ser. Dios no puede ser potencia, porque si Dios es potencia sería imperfecto. Todavía le falta, todavía le falta. Sabe mucho, pero no es omnisciente, le falta un poco, bueno, no sería Dios, Dios es acto puro, por eso el primer motor inmóvil para Aristóteles es puro acto. No se mueve, no cambia. Bueno, eso no es la potencia de no, la potencia de no es una potencia que puede no estar subordinada al acto. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien dice, la potencia del hombre es mandar, dominar y explotar, entonces que el hombre mande, explote y domine, es la realización de su esencia. Y bueno, ¿qué quiere decir? El hombre es así. Ahora, la posibilidad de suspender la potencia no estaba prevista en Aristóteles. Pero es porque interviene la voluntad, ¿no? La voluntad es las dos cosas, la potencia del querer. Pero digo, en la potencia aristotélica no interviene la voluntad, sino que lo que es en potencias necesariamente va a ser en acto. Sí, la voluntad en todo caso sería una forma de deliberar ética para que la potencia se realice de la mejor manera posible. La política. Claro. Si la aspiración humana es la felicidad, dice Aristóteles que es la ética, no puede haber una felicidad individual, sino que toda felicidad es en la política. Ahora, la suspensión de la potencia es decir, la potencia no está subordinada al acto, la potencia puede tener una autonomía que es suspenderse. Y entonces toman el cuento de Bartleby, el escribiente, que es Bartleby tiene como un pianista, yo no puedo decir, tocar ahí, yo guitarra no sé tocar. Entonces, Cage lo hace. John Cage. ¿Cómo lo hace? Cuando esos 5:22 hay un concierto de John Cage. Y que puede y no. El concierto es que tiene una partitura de 5 minutos 22 segundos donde no toca, pero puede no tocar porque sabe Cage, tocar. Claro. Si yo, alguien que no sabe tocar el piano, no puede decir, suspendo mi potencia de tocar el piano. No. Ya un concierto de 5 minutos que no toca. Claro. En cambio, el humano que puede efectivamente dominar y explotar, puede suspender. Eso es lo que Bartleby, que era el escribiente, que era el perfecto administrativo, que hace todo bien, de repente un día dice, no hace lo que todo el mundo espera que haga. Entonces los jefes, yo les digo, ¿por qué no lo hace? Preferiría que no. Ahí preferiría, puede ser una respuesta, pero esa suspensión de la potencia se trabajó en Deleuze, en Agamben y demás, como si hay un aspecto subversivo de la suspensión de la potencia. Es decir, preferiría que no desencadene una alteración del orden como si fuera efectivamente un acto de rebelión. Preferiría que no.
Cuando no es preferiría que no porque no lo sé. Lo puedo hacer perfectamente, pero suspendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, la posibilidad de la suspensión, el humano para la realidad oscila, como la voluntad del poder de Nietzsche, entre la posibilidad de aniquilar el mundo y la posibilidad de suspender esa aniquilación. Pero suspender no quiere decir eliminar. Quiere decir una ontología del temblor, diría Derrida con Blanchot. Es decir, una ontología oscilante. Siempre late la posibilidad del horror y está la posibilidad de la suspensión, ¿no? Es una ontología detente, por eso sigue, ¿no? Dice, bueno, esto me encanta, ¿no? Dice, imaginar que yo podría, que cualquiera, por lo demás, podría ver esta película, incluso está mismo, eso sería en primer lugar, cegarse ante las iglesias otra. Y en lo que modestamente me concierne a mí, sería olvidar todos los signos que he podido dar incansablemente de mi atención a la diferencia. O sea, más en contra del continuo no puede estar, ¿no? Recordemos que es un seminario del 97 que se publica en los 2000, de realidad en el 2004, pero en el curso del 97, y ya estaba Bruno Latour escribiendo su investigación sobre los modos de existencia que habla del contenido. Estas son las polémicas. Si no los entiende, ¿por qué él insiste tanto en esto? Sigue, ¿no? Todos los signos que he podido dar incansablemente de mi atención a la diferencia, a las diferencias, a las heterogeneidades y a las rupturas abismales, abisales, antes que a lo homogéneo y a lo continuo. Por lo tanto, no he creído nunca en ninguna continuidad homogénea entre lo que se llama el hombre y lo que es la ironía del animal. La ironía del dispositivo. ¿Se acuerdan que decimos la vez pasada, no? Bueno, la ironía del dispositivo es que cae en el otro extremo, en el continuo. Es caer en el otro extremo, ¿no? Porque caer en el otro extremo, el punto es que se terminó la diferencia, ¿no? Se terminó la diferencia. Pero lo que sería así, el humano establece el límite entre el animal y el humano, pero lo que va a hacer la realidad para darle ese límite es generar la pluralidad dentro de lo animal. Ese es el punto. No borrando el límite de la diferencia humano-animal, otorga las diferencias entre los animales. Si él dice no hay animal en el sentido de lo singular totalitario, sino animales, ¿cómo no va a reclamar al humano como un animal entre los animales de la diferencia? Al romper el animal como algo singular para establecer lo múltiple de los animales, entre los múltiples animales hay un animal llamado humano que no puede ser un animal dentro de la categoría animal. Fíjese que si dijéramos el humano, rompamos el límite y el humano es un animal, al final lo que hacemos es poner el animal en todo lado. Hay un solo continuo llamado animal, pero en el sentido de la palabra, en el sentido del modo, ¿no? Pero en un sentido drástico decir lo humano también es decir lo animal, porque cuando decimos lo humano se pierde el carácter singular de cada uno de nosotros que estamos aquí, y al final también está mostrando eso, que el carácter singular de la vida animal es homogénea de seres vivos, concretos, determinados. Cuando decimos cualquier cosa, los judíos también estamos pensando en una animalización, es aquello, eso que está universal, determinado a todas esas singularidades que cumplen con un cierto requisito de una religión. Exactamente. O los negros, también es exactamente esto. Los pintados, pero esa es una condición del lenguaje, ¿no? En la medida en que nombro, mato la diferencia. O sea, nombrar algo y universalizar. Lo que pasa es que él lo que va a decir es, ojo, porque el humano, que es una máquina del lenguaje, una fábrica de nombrar, cuando nombra, no es inocente, hay una política. Es decir, ¿por qué
digamos, para que haya racismo tiene que haber un nombrado y tiene que haber un grupo llamado negros. Y que eso implica una caracterización esencialista, es decir, dentro del binarismo, bueno, se parecen a la naturaleza, son medio animales porque están dentro del humano también, ¿no? Son cosas, no tienen alma, es eso. Ser judío también es un modo de animalización. Sí, está bien, pero matarlos son ratas, relata Charles Patterson en el libro que yo les comenté. Después, por supuesto, baja el Ford y hace la masacre en serie, la cámara de gas, entonces nadie ve la sangre. Porque el punto es cómo se pasa de matar a fusilazos y los soldados de raso, ¿cómo se llama? El soldado, las experiencias traumáticas de fusilar desde el chistoso, pero la cámara de gas que, como decía ayer, lava la sangre. Lava la sangre. Es la planificación sistemática de la muerte en el sentido de lavar la sangre. El campo de concentración, desnombre, quitarle el nombre de lavar la sangre también, ¿no? Los judíos, los NN, etc., ¿no? Quitarle la singularidad. Pero por ejemplo ahí también se puede dar, de nuevo, es el juego de la escritura, pero también es el juego de la filosofía en su completitud, porque por ejemplo veíamos en clase que una asignación determinante de la modernidad al animal es la de Beth Machine, animal-máquina, ¿no? Pero si ahora lo pensamos en términos administrativos burocráticos, la manera que tiene de matar la sociedad contemporánea, podríamos decir del capitaloceno fascista, es de Beth Machine. Son Beth Machine aniquilando a otros que son catalogados como Beth Machine. ¿En qué sentido? O sea, son animales máquinas en el sentido que son burócratas funcionales, es lo que decía Hannah Arendt de la banalidad del mal, dicho de otra manera. No hay ahí una humanidad, no hay ni siquiera eso que se llama razón, es realmente un elemento de relojería, una automatización del matar. Del deber, claro. Del deber, matando a otros que son catalogados como animales máquinas, porque animal máquina fue quitando a los animales lo que tienen que morir. Entonces son Beth Machine aniquilando a otros que son Beth Machine. Con el barniz de la moral, porque por eso ellos llaman la banalidad del mal, ¿no? Eichmann se comporta de manera automática. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Y aparte soy un buen vecino, soy un buen padre de la defensa de Eichmann, ¿no? ¿Dónde está el problema ese Eichmann? Claro, no es lo que se espera de la caracterización de alguien que lleva un medio de transporte para el cuerpo que van a ser determinado. Estoy cumpliendo con mi deber. A mí me dijeron, mi superior me dijo que tengo que agarrar, tengo que manejar, que tengo que llevar, yo cumplí con mi deber, me nombraron el mejor empleado. Es decir, la banalidad del mal, porque la superficialidad de hacer lo correcto, que es obedecer el deber, genera el máximo mal, ¿no? No es el mal de la planificación monstruosa, de un demente que planifica la muerte. Es un burócrata que hace sus tareas con la firme convicción moral de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y todo el engranaje del nazismo no funciona sin esa superficialidad. Todo el mal no funciona sin esa superficialidad, es decir, sin el vecino que está ahí y llama y dice: sí, por favor, policía, sí, acá abajo, hay un judío, ¿me viene a buscar? Sí o no. Y le dice al hijo: bueno, viste, hijo, como tú tienes por mi deber, porque ahora hay que hacer esto. ¿Conocen el experimento de Milgram? Era un psicólogo social de la época judío que se preguntaba cómo podía ser que la sociedad alemana administrada haya sido cómplice de lo que pasó. Entonces hace un experimento estudiando la sumisión a la autoridad. Él estudia eso. Para hacerlo, publica una aviso en el diario donde engaña, o sea, dice que están estudiando que el ser humano aprende mejor cuando hay un castigo que se le aplica. Contratan a dos personas, uno es un actor que es un cómplice de él y el otro es una persona que se presenta, sortean, uno va a parar a una silla eléctrica, que es el actor, en donde le lee una
criminalista y el que aplica los castigos es el engañado, ¿no? Entonces él estudia cómo una persona puede castigar, torturar a una persona que no conoce, que no le hizo nada, siempre y cuando haya una autoridad que avala eso. Que le da legitimidad. Sí. Entonces está el científico, hay un video, una película francesa está, la representación de eso, y hay un video en YouTube que está eso. Entonces bueno, él lleva ese experimento a un montón de 1000 personas y se da cuenta que el 90% de la gente llega a aplicar descargas eléctricas de 200 voltios, o creo que más, a una persona que no le hizo nada. Obviamente las descargas eléctricas son falsas, el tipo actúa, y entonces estudian cuál es el punto de quiebre entre cuando el tipo empieza a dudar, porque le dice, ya voy por los 200 voltios y sigo, y lo mira el científico y el científico dice, dale, yo me hago responsable, esto es un experimento científico, y dice que el punto de quiebre está cuando el que aplica la descarga toma contacto con el torturado. En un momento el tipo se suelta una de las fajas, el que aplica la descarga se acerca y le dice, dale, mirá lo que estás haciendo hacer, poné tranquila, aprender. Y entonces ahí cuando toma contacto con el torturado, que ya como que no puede ni hablar, está actuando obvio, ahí empieza a desobedecer a la autoridad y se empieza a preguntar y ahí un quiebre. El tipo en realidad lo que estudia es eso, la sumisión a la autoridad y cómo una sociedad que está respondiendo a una autoridad es capaz de torturar a una persona que no le hizo daño. Y con la figura de la autoridad como nombrando el acontecimiento. Sí. Igual hay un punto que tiene de realidad que sí, a mí me parece brillante cuando dice esta guerra no tiene edad sin duda, pero aquí mi hipótesis atraviesa una fase crítica. La atravesamos y estamos atravesados por ella. Pensar esta guerra en la que estamos inmersos no es solamente un deber, una responsabilidad, una obligación, es también una necesidad, una constricción, cual con las buenas o con las malas, directa o indirectamente, nadie podría sustraerse. Y hoy menos que nunca. O sea, a la responsabilidad de la maquinación del asesinato de lo animal, no se puede decir preferiría que no. ¿Por qué no se puede decir preferiría que no? Porque su carácter es acrecentante. Preferiría no matarlo. Sí, se podría decir preferiría no matarlo, pero no se puede decir preferiría no hacerme responsable. Ah, claro, ahí dice en mi caso no. Hacerse responsable es suspender la acción, pero no se puede suspender la responsabilidad del deber, no se puede decir que no a la sustracción del asesinato. Pero en ese sentido es que es muy interesante la comparación que hay entre los campos de concentración nazi y los mataderos de animales, no solamente en su historia que va de Ford a Hitler, sino también en el elemento de la pet machine, porque es distinto pensar nosotros moralmente a un general nazi asesinando en Alemania judíos o homosexuales o la diferencia estructural que yo haya visto para la eugenésica para destruir, a pensarlo, hay mataderos en todas partes. O sea, ¿hasta qué punto nosotros vemos constantemente vidrieras con cadáveres? Y el punto es de nuevo. ¿Pero referís a la cuestión animal? Sí. ¿O también a humanos animalizados? También. O sea, de partida sí somos humanos animalizados y nos acumula la muerte, pero más evidente es ver cadáveres en vidrieras. O sea, cuando dice una responsabilidad, una obligación, una necesidad, una constricción a la que no nos podemos sustraer. Pero la pregunta es, así como este chabón decía, pues yo soy una buena persona. O sea, imagínate, yo lo he intentado, ¿no? Para tener una carnicería y decir, ¿qué estás haciendo? Son cadáveres. ¿Qué van a decir? ¿Qué te pasa? No, claro, no van a identificar al ser sufriente o muere el cadáver. Y lo van a ver como carga. Es que el punto es que Eichmann, lo que parecía ser, o sea, la singularidad irreductible de Eichmann, el más quizás animal de los animales en el sentido de su catalogación, digamos, como lo ha dicho la tradición, incapacidad de juicio moral,
singularidad única en realidad es la multiplicidad máxima. Son todos Eichmann, somos todos Eichmann. Claro, la banalidad del mal es la multiplicidad de Eichmann. No es un raro, no es un perverso raro, no es un caso único. A Hannah Arendt le interesa Eichmann porque es la banalidad del mal, es decir, la multiplicidad de Eichmann. Es decir, Eichmann es de la normalidad. Pero cuando para dice, que funcione el engranaje, Eichmann fue un normal. pero cuando dice la vida animal, una multiplicidad heterogénea que no incluye singularidades, también opera la misma catalogación de lo animal, como aquella multiplicidad heterogénea donde no hay singularidades, opera contra todos nosotros que repetimos la banalidad del mal, de ver vidrieras con cadáveres y no hacernos responsables. Pero digo responsables, porque yo lo veo en una acción directa real. O sea, ¿por qué? O sea, si yo ahora trajera a un niño degollado, o sea, esto sería una locura. Claro. Ahora, no sería una locura si en parte del conurbano rosarino ves a un niño degollado o con un par de tiros ver la sangre. ¿Por qué? Y porque forma parte de lo que digamos el capitalismo moderno. Es decir, la lucha de los narcos es una lucha imperial, es decir, por territorios, es lo más capitalista que existe. Se pelean por territorios, se pelean por deudas. Anda de verle. Son las organizaciones de narcos y todo el sistema de narcotráfico es mucho más feroz o igual de feroz que los sistemas de bancos. ¿Cómo pagan sus vidas muchos adictos que terminan buscando cualquier forma para poder conseguir la dosis? A ver si tienen una deuda. ¿Cómo pagan su deuda? Con la hipoteca. La pagan en la vida. Digo porque el capitalismo que estaban hablando Mónica, ya que es Saya Valencia, que habla de México, pero ya no hace falta irse a México. Hay que tomarse el Flechabús o cualquier colectivo a Rosario y ver cómo funciona. Pero ahí uno ve cómo funciona el capitalismo. Territorio, oferta y demanda, mercado, materia prima, costo de la producción, la porquería para bajar costos, los que son víctimas de eso. Y si vos traes un niño acá a Puan degollado, posiblemente pase algo. Es decir, un juicio moral mínimo. Pero acá posiblemente no llamen a la policía, van a llamar a un psiquiatra, porque el ámbito es otro. No, la cara no. Un psicólogo, un psiquiatra, alguien de APA. Porque pero hay que ver la lógica, es otro. Ahora, si vos ves un niño en el conurbano rosarino con un par de tiros, con la sangre, porque en los pasillos la gente se encuentra con eso, o fantasmitas que no duermen por 7 días con el crack, el pack, qué sé yo, que forman parte de lo habitual, porque no están afuera, están adentro. Es decir, que es un paisaje habitual. Eso es el capitalismo hoy. Y ahí la lógica de lo cadavérico, cuando se discutió el tema de los caballos, de los que venían a capital con los caballos y los caballos que se morían, que ya no podían sostener, que había empezado el tema de cartonero. ¿Se acuerdan que salió el tema de los caballos que venían de la provincia? Bueno, la lógica con la que se veía de la ciudad de Buenos Aires, por más que uno esté en contra de eso, no era una lógica de que venía con el caballo. Porque el que viene con el caballo tiene una vida tan rota como el caballo mismo. Entonces el caballo que miraba la rotura del caballo con una mirada tan rota como el caballo mismo. Son como distintas lógicas donde lo cadavérico, o lo que vos decías, hay vidrieras de cadáveres. Yo estoy de acuerdo con vos. Por eso te decía, no son la carnicería,
sino los cadáveres que están todo el tiempo rondando. Si, por ejemplo, ¿qué pasaría si empezáramos a ver en Juan gente durmiendo y entrando a la facultad para dormir? Lo vamos a ver con los mismos ojos que vemos en los barrios donde vivimos, que duermen en cada esquina, donde uno se naturalizó, donde uno termina naturalizando eso que uno ve que duermen en cada esquina. Compañero Belgrano, ¿no? Cerca de Barrancas, ¿era? En Núñez, bueno. Yo veo en José Hernández, decimos de donde estoy, en cada esquina hay gente durmiendo. Vivo en el segundo, pero la persona que está en planta baja, saca la cabeza y está durmiendo ahí abajo. A ver, y eso es naturalizado. Revolver la basura. Uno sale y ve que alguien está en un contenedor revolviendo la basura, buscando algo para comer o para vender. Eso es una vidriera. ¿En qué momento, entre los límites del humano y el animal, se borra, aparece el continuo? Es un humano, pero ¿cuál es la diferencia hoy entre ver un perro que está revolviendo la basura de un humano que está revolviendo la basura? En la vidriera, ¿no? Son como vidrieras de los cadavéricos muy fuertes. Es que ahí pasa algo que esto que decíamos, vos fíjate, ¿cuántas veces escuchamos como signo o síntoma de pobreza o no? ¿Cuántos kilos de carne puede comer una persona por mes o por año? Bueno, no. Si no come carne, es decir, no sé. El comer carne aparece como un poco la autoridad que va a legitimar el crimen, la tortura. ¿No? Es como algo. Sí, pero ahí, por ejemplo, en el caso que tú dices del perro o el animal humano que revuelve la basura, pasa algo que tiene mucho, no solo tiene mucho que ver, creo que es gran parte el sustento quizás político que le da, que se le puede dar a la filosofía de la animalidad, que tiene que ver con una visión comunitarista o del ser con, o de la comunidad en su sentido más drástico, que es, hay algo que nos acumula, y en ese sentido ya no es decir animal, es lo que hemos hablado, las vidas animalizadas, porque al mismo punto como animal es denostativo, punto que, por ejemplo, se le puede decir a alguien eres una rata, o se le decía eres una rata, también marca una diferencia culminante de vida que está dispuesta a arrojada a la muerte, lo que hablábamos de Foucault. La vida que está arrojada a morir es vida animalizada. Y en ese sentido no es un animal, porque animal vendría a ser, de alguna manera, esa multiplicidad heterogénea que tiene la aparición, la disgregación de su singularidad. Cuando hay, de alguna manera, la posibilidad, la potencia de singularizarse, ser único, ese ser singular en particular, ya no es una vida animalizada. Ya no se acumula así con una voluntad singular. Somos una voluntad de singulares, pero singulares que nos acumulamos sin comunidad, nos acumulamos sin soberanía, en este caso comunidad sin comunidad o comunidad céfala. En cambio, cuando estamos arrojados al bando soberano, arrojados a la muerte, ¿qué nos acumula? Que nos van a asesinar. Estamos siendo asesinados por un sistema social. La cultura es una vida sacrificable y que matar esa vida no es ningún crimen. Exacto. No es ningún delito. ¿No? Es lo que decíamos, eso es lo que muestra las vidas animalizadas, ¿no? Es decir, el ser homo sapiens, ¿no? Es una vida que puede ser sacrificada, pero que en términos legales no se está cometiendo un crimen. Entonces, bueno, todo eso forma parte de esto, ¿no? En qué medida si uno traza el límite tan tajante, se pierden los cruces, se pierde lo que es una vida animalizada. En un binarismo tajante de la clasificación filosófica de cara en adelante, como venía Derrida, lo humano es lo humano, el animal es el animal. Pero después, dentro del funcionamiento ya no teórico, sino práctico, dentro del humano aparecen las vidas animalizadas.
Y ahí aparecen estos mecanismos que son vidas animalizadas, vidas desnudas, que pueden ser sacrificadas sin que por eso se esté cometiendo un delito. ¿No? ¿Cuántos crímenes ocurren? Como si se estuviera matando al animal, como un perro. Mira, cuando dice lo mató como un perro. ¿No? Bueno, sigamos un poquito. 8:30. Vamos a ver. Dice, continuo. Por lo tanto, no he creído nunca en ninguna continuidad homogénea entre lo que se llama el hombre y lo que es el animal. No empezaré a hacerlo ahora. Ya lo estoy por estas cosas. Esto sería algo más que sonambulismo. Sería simplemente demasiado todo. Picante. Estas cosas son interesantes, ¿no? Porque no, la realidad está en cenicida en este curso. Imagínense, en cenicida. El público no son alumnos matriculados, son, como decíamos la vez pasada, en este tipo de instituciones, ciudadanos que van a escuchar a alguien llamado de realidad. Algunos serán seguidores que lo van de curso en curso y otros son ciudadanos que es la primera vez que lo escuchan. Entonces, imagínense la gente que está ahí, él los está dirigiendo. Estas cosas escapan al auditorio, pero no porque él esté pensando en publicar un libro, porque no estaba pensando en ese momento en publicarlo. Pero es que forma parte del modo en que se construye el pensamiento. No da nombres, porque al auditorio no le importa si se llama Latour o se llama X. Lo que él está diciendo, a nosotros sí, entonces buscamos, ¿por qué no habla de Nietzsche cuando habla de poeta, profeta, de filósofo? A nosotros nos interesa. ¿A qué se referirá cuando no me confundan con el continuo? Porque yo no soy un continuista. Buscamos nosotros, decimos Pedro Latour. Pero fíjense cómo él construye este pensamiento para ubicarse en el ente, ¿no? Sería algo más que sonambulismo. Bueno, sería tonto. Imaginar un olvido tan estúpido, sigue, ¿no? Sigue. O incriminar un desconocimiento tan ingenuo de esta ruptura bizarra sería, y esto es todavía más grave, aventurarse a decir más o menos cualquier cosa para la causa. Para una causa un interés cualquiera, que no tuviera ya nada que ver con aquello de lo que se dice que se quiere hablar. Cuando esta causa o este interés buscan obtener ventaja de la sospecha simplista de continuismo biológico, cuyas siniestras connotaciones conocemos, siniestras connotaciones, hay que ver qué está pensando en términos políticos o efectos políticos de esto, pero en términos, uno va simplemente a la idea, ¿qué es una siniestra consecuencia y connotación? El continuismo es homogeneización sin diferencia. Por eso él dice, yo que toda mi vida me dediqué a pensar la diferencia, no voy a formar parte de los continuistas. ¿Está claro? No importa si estamos de acuerdo con la realidad, con Latour, con X o con diferente. Estamos tratando de entender lo que él quiere decir. ¿A dónde va él, no? Entonces, ¿por qué él vincula? Yo que me dediqué toda la vida a pensar la diferencia, no me voy ahora a poner a hablar de continuismo entre el hombre y el animal. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que la tesis del continuum anula la diferencia. La tesis del continuum es homogeneización, es más, es el extremo del animal, porque ya ves el animal que para la pluralidad de animales, ahora incluye al humano dentro de eso, es decir, es lo más fascista para la realidad que pudiera haber, ¿no? Más generalmente la sospecha, dice, busca obtener ventaja de la sospecha simplista del continuo biológico, más generalmente la sospecha de genitismo que se termina socialmente estrafalario perjuicio de continuismo. La andadura se vuelve tan aberrante. Bueno, fíjense el lenguaje de la realidad, no es un autor que tenga este tipo de intensidad de adjetivos en su texto, ¿no? Tan aberrante que en ese punto en todo caso no requiere por mi parte ni merece a mi juicio ninguna discusión directa, es decir, no voy a nombrar a nadie.
todo lo que he podido avanzar, todo lo que avanzaré hoy, se enfrenta de lleno contra el mazazo de este alegato por lo que tiene de falso. Puesto que una discusión no tiene ningún interés en cuanto a la existencia de algo como una discontinuidad, una ruptura, e incluso un abismo entre aquellos que se denominan hombres y lo que los supuestos hombres, aquellos que se denominan hombres, denominan el animal. Todo el mundo está de acuerdo en esto, la discusión está cerrada de antemano y habrá que hacer pasar primero que los animales para los animales. Los propios animales lo saben. Preguntarle pues al asno, al camino hablando, los seres vivos que habéis podido ofrecer a Dios. Saben lo que les ocurre cuando unos hombres dicen teme aquí a Dios y luego aceptan sacrificar sus sacrificios para darse. Y acá está el punto otra vez de su tesis, ¿sí? Como vuelve a la tesis, ¿no? La discusión merece empezar cuando se trata de determinar el número, la forma, el sentido, la estructura y el espesor estratificado de este límite abisal, de sus bordes, de esa frontera plural y plegada varias veces sobre sí misma. La discusión se vuelve interesante cuando en lugar de preguntarse si hay o no un límite discontinuo, se procura pensar lo que se transforma en un límite cuando es abisal. Cuando la frontera no forma, es un límite abisal, es lo que decimos hoy. ¿Qué es una línea deslineada? ¿Qué es un límite delimitado? Es esto, ¿no? Cuando la frontera no forma una sola línea indivisible, sino más de una línea en abismo. Es decir, como si empezáramos a quitar las capas, el humano dice que es el único ser moral. Quitamos la capa de la historia metafísica. No, mirá, los animales tienen moral. Bueno, el humano es el único animal que tiene historia. A ver, no, los animales tienen historia. Bueno, el humano es el único animal que habla. No, mirá, los animales hablan. Ahí se va haciendo plural el límite, pero hay límite. ¿Cuál es? Bueno, si decimos no hay límite, el continuo y la estupidez son nada. Ahí el fascismo. Ahora, entre el fascismo y la guerra, podríamos decir, porque mientras tanto del otro lado es el binarismo. El humano tiene todas estas propiedades, no podemos poner en duda esta cuestión, el humano piensa, el animal no, el humano habla, el animal no, el humano tiene concesión de muerte, el animal no, y por lo tanto el animal está a disposición como vida certificada, como vida sacrificial para el humano. Es como desmontar las capas de la estructura, horadar las capas de la estructura, pero hay estructura. Si esa estructura explota, bueno, puede ser que un día explote, ¿por qué no? No lo podemos saber. No lo podemos saber. Si nosotros dijéramos, esta estructura es desde siempre y para siempre, no sería Derrida, sería otra vez un continuo histórico. Sería desde los comienzos a la eternidad. No habría historia. La desconstrucción siempre es excelente, ¿no? Bueno, dice, ¿qué son los bordes? Cuando la frontera no forma una sola línea indivisible, sino más de una línea en abismo, y cuando por consiguiente no se deja ya trazar ni objetivar ni contar con una línea indivisible. ¿Qué son los bordes de un límite que crece y se multiplica alimentándose de abismo? Mi tesis acá la tenés en 3 frases. Bueno, ya leímos las 3 frases del año pasado. En la página 65 dice uno. Sí. Yo creo que igual para profundizar en el tema del continuo, como la pelea contra el continuo, la materia, el problema metafísico que se ve básicamente comunitarismo político, creo que se sigue lo mismo. Es pensar en este texto de Lanchot, la comunión confesable, donde él dice, bueno, dice en un momento, bueno, la absoluta comunión sería el mundo de todos iguales. Dice, ¿qué más feo que un mundo de todos iguales?
Es en algún sentido el comunismo real, pero comunismo real entendido como estalinismo, como una comunidad donde son todos lo mismo. De totalidad, sí, es una totalización de la igualdad, es a la que lleva el continuo, o sea, en la ausencia de diferencia no hay posibilidad de singularidad. Sí, ese es el punto. O sea, esto lo dice otro filósofo latinoamericano bastante bueno, ¿cómo se llama? Dice, un sistema metafísico no se mide por su estructura, sino por sus consecuencias políticas. Entonces, si tú planteas una metafísica continuista, está bien, puedes decir, hay una gran cooperación de todos los seres con todos los seres, pero ¿cuáles son las consecuencias políticas de esa cooperación? Un mundo de todos iguales, una absoluta homogenización de la realidad. Claro, exacto. Pero ahora se me conectar lo que vos habías dicho. Se pierde lo secular, la singularidad. Pero a la vez las singularidades, y ahí está el otro campo de batalla de Arrheniano, que es, ojo, no son singularidades mónadas, no son sujetos que se forman a sí mismos, es decir, no son el sujeto cartesiano, que dice yo pienso y después me pongo en contacto con los otros, que son otros igual que yo, los otros yo, sino que es ese entre, ¿no? La singularidad siempre está en el marco de una exposición, es decir, en el marco de conexiones con otras singularidades. Las singularidades nunca están aisladas, son singularidades en el marco se producen en el marco de una multiplicidad. Las singularidades no son una cantidad separada de singularidades, sino que son singularidades expuestas, es decir, se ven, se muestran en conexión. Por eso hay un límite que une. Lo que separa conecta, ¿no? Sí, es como Nancy extrapolando a Heidegger, el ser es ser singular plural. Bueno, exactamente, Nancy. O sea, en el último caso, la ontología del ser no hay singularidad. Es que esa, de alguna manera, la diferencia, creo yo, terminológica entre singularidad y individuo. El individuo vendría a ser de alguna manera esta mona aislada. El sujeto moderno. La singularidad es un acontecer que se desprende del plural. Siempre lo pienso como una base uniforme donde se diferencian, donde se dan ciertos límites. El límite se da en el espacio, en el cohabitar. Sí. No es un límite en la fricción, en el contacto, en la fricción. Esos son los dos frentes de batalla. Que el vano, bueno, dice, querría dar a entender el plural de animales en el singular. No hay el animal de singular general separado del hombre por un solo límite indivisible. Es preciso afrontar que hay unos seres vivos cuya pluralidad no se deja reunir en la sola figura de la animalidad simplemente oculta. No se trata evidentemente de ignorar, o fíjese cómo atacó a los del continuo y ahora ataca a los del puro binarismo, ¿no? El puro binarismo es, por supuesto, la guerra biocapitalista tecnocapitalista, es decir, que es una estructura, como bien vio Marx, binarista, ¿no? Justamente Marx ve la estructura binarista del nuevo curso capitalista. La ve claramente. No se trata evidentemente de ignorar o de borrar todo lo que separa a los hombres de los otros animales y de reconstruir un único gran conjunto, otra vez, y continuo del animal al homo. Va a haber sapiens o qué sé yo cuánto más. Sería una tontería, sí, que estaba encendido, se ve que se le puso a Bruno Latour y Pedro Latour, a Bruno Latour en el café. Sería una tontería aún mayor sospechar que aquí alguien lo hiciese. No dedicaré un segundo de más, sí que todavía está enojado, no dedicaré un segundo de más, por lo tanto, a la doble tontería de esta sospecha que por desgracia está bastante extendida. Sería preciso, repito, más bien tener en cuenta una multiplicidad de límites y de estructuras heterogéneas. Eso es lo importante, ¿no?
La estructura animal, como mote, como palabra, se rompe, se disemina, pero ya no tenemos una línea invisible entre humano y animal. Tenemos múltiples límites. ¿Por qué? Y porque entre los gatos y los perros y los humanos hay un límite entre gatos y perros. No ya entre animal y humano. Pero a su vez entre gatos hay límites, porque está la gata de Poe y la gata de Montaigne, por ejemplo. Pero a la vez decimos gata, entonces tiene que haber un concepto, un mote que unifique lo que llamamos plural gato, bueno, todo eso. Sería preciso, repito, más bien tener en cuenta una multiplicidad de límites y estructuras heterogéneas. Entre los no humanos y separados de los no humanos, hay una multiplicidad inmensa de otros seres vivos que no se dejan en ningún caso homogeneizar, excepto por violencia y desconocimiento interesado, bajo la categoría de lo que se denomina el animal o la animalidad general. Enseguida hay animales y digamos el animal. La confusión de todos los seres vivos no humanos bajo la categoría común y general del animal no es solamente una falta contra la existencia del pensamiento, la vigilancia, la lucidez, la autoridad de la experiencia, es también un crimen. No un crimen contra la animalidad precisamente, sino un primer crimen contra los animales, contra unos animales. ¿Deberíamos aceptar que se dijese que cualquier asesinato o cualquier transgresión del no matarás solo puede referirse al hombre? Pregunta por venir. ¿Y que en suma no hay más crimen que contra la humanidad? Claro, vamos a la escena del Génesis. Fíjense que en la escena del Génesis, que está en la página 31, él dice hay dos relatos, ¿no? En el primero, dice, estamos en la página 31, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero lo puso en el mundo de hoy, pero una vez, no solamente macho y hembra, no, dar nombre habría sido entonces el hecho realizado por un hombre pareja, por así decirlo. Ese dar nombre original de los animales no tiene lugar en el primer relato, sino va a hablar del segundo, donde no está Adán y Eva, sino solamente Adán, donde Elohim le dice que quiere ver, ¿no?, cómo llamando a los animales el humano los nombra y al nombrarlos los mata, ¿no? Dice, después de haber creado en el quinto día los animales vivos, el ganado, es decir, los animales para domesticar, los pájaros, los peces, los reptiles y las bestias salvajes, después de haberlo bendecido, Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Bueno, acá después está todo el tema de la pluralidad, ¿no? Que no es uno, lo que hagamos. Inmediatamente hay un paso plural. Que ellos, el paso plural del hombre, porque hay uno solo, y que ellos, o sea, ya prevé la multiplicación del animal humano, ¿no? Que ellos tengan autoridad, ¿no? Que el humano tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre los pájaros del cielo, sobre el ganado, sobre todas las bestias salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Elohim creó pues al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. O sea, a imagen quiere decir que si Elohim es el amo, el humano va a ser amo acá también. Lo que pasa es que va a ser amo del ganado, de los peces del mar, etc. Él los creó hombre y mujer, Elohim los bendijo y Elohim les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, tener autoridad. Dice de realidad, la autoridad subrayado mío, ¿no? Sobre los peces del mar, sobre los pájaros del cielo, sobre todo ser vivo que se mueva sobre la tierra. Elohim dijo, haremos a Adán, que significa el formado de la tierra, a nuestra réplica, según nuestra semejanza. Ellos someterán, ahora pasa el plural, ya no a Adán, ahora habla de ellos, de los humanos en general, ¿no? Someterán al pez del mar, al ave de los cielos, a la bestia, a toda la tierra.
Eso es importante en toda la Tierra, porque venía hablando de seres vivos y de repente apareció toda la Tierra. Porque por decir, bueno, el pez del mar, pero no el mar. Bueno, acá mandó todo. Acá ya le entregó todo. Le dio las llaves y dijo, ya está, es tuyo. A todo reptil que se arrastra en la tierra. Él creó el formato de la tierra su réplica, la réplica de Elohim lo crea, Macho Niebre lo crea. Y bueno, fructificar, multiplicar, llegar a la tierra y conquistarla. Someter al pez del mar, a la de Dios y los etc. Que ahí hay un texto de Foucault que se llama así, una crítica de la razón política, sí, donde él habla de la tecnología pastoral, sí, y habla de alguna manera como Dios es una excepción positiva, que es el que invoca ser el pastor del rebaño que se llama el pueblo. Entonces muestra de alguna manera cómo la teología, a partir de decir de Dios, decir, bueno, ahora tú eres dueño de todo lo existente, de todos los animales, empieza también a ver uno entre los humanos que va a ser el pastor del resto del rebaño, que es una animalización, lo que podríamos decir, lo que es una tecnología pastoral, o una, de alguna manera, una visión, sí, de rebaño, pero más bien de, ¿cómo se dice cuando las personas hacen lo que se les obliga a hacer? Son sumisiones, no, pero en términos animales, ¿cómo se les diría? Ovejas, son rebaños. Corderitos, bueno, el cordero de Dios es el humanito. Corderito, ¿no? Y está la oveja descarriada. Es toda una metafísica pastoral, pero acá él va a analizar esa. Claro, y ahí dice omnes simulati, es decir, todos y uno. Porque el pastor es alguien que se tiene que ocupar de la organización del rebaño, es un político, la población, pero a la vez tiene que tener un ojo específico a la singularidad. ¿Por qué? Porque se va el desviado, el anormal, lo que va a calificar como anormal, ¿no? Entonces ahí aparece la política, ahí esa vigilancia del pastor de a todos y a cada uno, es señalar el rumbo a donde tiene que ir el rebaño y a la vez ver bien quién es el descarril, quién es el germen de la rebelión dentro del rebaño mismo. Bueno, la rebelión está en la base de los ángeles mismos. Así por eso decía que Lucifer. Sí, Lucifer, que el demonio fue el ángel que, digamos, no quiso seguir la normatividad de la manera. Exacto. Bueno, Lucifer, y si vas al mundo vivo, tenés como se pone de pasada, a Prometeo, que le roba el fuego a los dioses, le trae el secreto de la tecnología, la técnica, mejor dicho, y se lo da al humano, y el humano con la técnica se cree Dios. Por eso lo condenan, Prometeo, que es Sísifo en el mundo romano, tremendo castigo, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, es decir, el eterno retorno del dolor y de la desilusión. Lo peor de la desilusión, porque solo hay desilusión cuando pensás que estás llegando, y de repente la piedra queda otra vez y volver a empezar. Es lo más terrible. Pero ahí hay que también el tema de la rebelión, ¿no? Y ya están los ángeles mismos. Ahora, para eso se necesita un pastor del rebaño, y quienes se descarrilan, todo eso. Cuando en la ilustración se justifica la revolución, la ilustración del siglo XVIII se justifica la revolución, es porque se va a identificar al rey como un pastor que en realidad lo que busca es su propio interés, ¿no? Por eso Kant va a definir a la ilustración como la posibilidad de pensar por uno mismo saliendo del rebaño. Dice el rebaño, ahí están los menores de edades, los que no piensan por sí mismos, los que piensan por otros, piensan por él, como en las andaderas, ¿no? Como un cochecito del andador. Bueno. ¿Por qué Foucault dice que no hay tecnología pastoral en el mundo griego? Y la tecnología pastoral empezaría con, digamos, la teología monoteísta. Porque no hay pastor.
no hay libro, no hay verdad. El mundo griego no tiene libro sagrado, no tiene verdad, por eso hay retórica y sofística y hay batalla verpólemos. ¿Y cuál es la tecnología de la dominación para Foucault? Vieron que la palabra pólemos en griego es guerra verbal, polémica. No hay pastor, no hay texto sagrado. Entonces, como no hay texto sagrado, es una discusión donde surge la retórica y donde gracias a eso hay sofistas y hay filósofos. Pero igual sería la técnica de dominación propia del gobierno para hay la palabra, hay un autor que se llama Jean-Pierre Bernard, esto ya lo hablamos, Bernard, Jean-Pierre Bernard. Yo antes lo daba en CBC, Jean-Pierre Bernard, que tiene un libro que se llama Los orígenes del pensamiento griego, y el capítulo 4, que se llama El universo espiritual de la polis, dice: la palabra es el principal instrumento de poder en el mundo griego. ¿Cómo se llama la palabra? Logos. Logos, que significa razón, lenguaje, orden. La importancia de la retórica del sofista, ¿no? Gorgias. ¿Vieron que en el antiguo se lee Gorgias? Se ve ahora, ¿no? Sin todo eso, la filosofía lo que es. Imagínense, ¿por qué Platón le pone a los textos diálogos? Que no son diálogos, no son conversaciones. Son diálogos, ¿no? Logos. La batalla verbal entre al menos dos diálogos. Porque es el mundo griego. O sea, la filosofía es esa batalla verbal. El modo de imponerse es esa batalla verbal. No hay pastor. Primero porque no hay monoteísmo, entonces es un politeísmo, no hay pastor. Porque Zeus es Zeus, pero Zeus los dioses tienen autonomía. Eros anda por todos lados, Ares anda por todos lados, tiene autonomía, no hay pastor. Y no hay Biblia. Las tres religiones, se llaman religiones libres, tienen Biblia. Entonces, si hay Biblia y texto sagrado, hay intérprete. Hay estructura de sentido, hay rey. Y el problema es la diseminación, entonces tiene que haber pastor. Pero hay política y hay sacrificios, falta la distinción entre Dios y Zoé, y por lo tanto alguien debe morir para que esa política exista. ¿Dónde? En la política. O sea, la determinación digamos, la aristotélica de la política, de aquella vida general que es la misma que... Pero Aristóteles, tengamos siempre en cuenta, Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322, es decir, es el siglo IV. En el siglo IV la polis ateniense se había roto. Alejandro Magno estaba conquistando medio mundo. El siglo V no es lo mismo que el siglo IV. El siglo V es el siglo de Pericles. Sócrates nació en el 470. O sea que en 470 al 384 hay un siglo de diferencia. Sócrates nace y está Pericles, se construye el Partenón delante de sus ojos, ve cómo funciona la polis. Es el siglo de oro, es el momento más rico de Atenas, de expansión, de retórica. Viene sofista de todos lados, viene sofista de Sudecaria, Protágoras, Gorgias son lo que llamaremos italianos, que son atenienses. Porque es un lugar de puerto, de comercio, ¿Cuántos esclavos que tienen persas de la batalla? Sócrates muere en el 399. Platón tiene 27 años. No había publicado nada. Empieza a publicar Apología de Sócrates en el texto de juventud. República es del 360 y algo. Aristóteles empieza a ser discípulo de Platón. La República es la crisis de la polis. Quiere reconstruir el jarrón que ya se rompió. Y a Hegel le parece maravilloso. Lo que el libro sobre filosofía del derecho dice, remonta a vuelo al atardecer, está todo roto. La distinción bios y zoes, que a veces Aristóteles dice que bios tiene una división tajante con zoe, otras veces no. Aunque Agamben estratégicamente toma la división tajante. No es lo mismo en el siglo V.
La democracia ateniense no es lo mismo que lo que Aristóteles llama demagogia. Aristóteles ve las enfermedades de la política. Dice, una cosa es la monarquía y otra cosa es la tiranía. Acá está lleno de tiranos. No funciona. Una cosa es la democracia y otra cosa es la demagogia. La demagogia es la conducción del demo por un gogo, es decir, un conductor corrupto. No es la fuerza de la ley, es decir, la palabra, democracia, kratos, fuerza, sino del conductor, el gogo. ¿Por qué? Porque ya se había caído toda la poli, que quedó un par de tramposos de Aristóteles. Los espartanos destruyeron. Entonces, bios y zoes puede funcionar para el siglo IV con Aristóteles. Pero ojo, Aristóteles es un aristócrata que presta fundamentalmente atención a la teoría, a la investigación. No es alguien que se declare efectivamente un político. No va a discutir en la asamblea, no es Platón. Aristóteles dice, yo pienso que. Tratado. Platón es un lío, Platón es apasionante porque Platón está peleando, está hablando, está discutiendo. Son batallas verbales. Para cerrar, ¿no? Platón discute con los sofistas. Tiene sus textos llamados Protágoras, su diálogo llamado Gorgia, discute con Sócrates. Eso era apasionante, ¿no? Y todo es palabra. ¿Qué querés decir? Bueno, Aristóteles no discute con los sofistas. Aristóteles discute contra el sofisma. Con el sofisma. ¿Qué es un sofisma? Un falso razonamiento. Porque tenés razonamientos válidos y razonamientos inválidos. Un razonamiento inválido es que se concluye mal la premisa. Pero el sofista es un falso razonamiento, es decir, es un mentiroso, es un escrupuloso, hace trampas. Entonces, ¿qué hace? Entonces, analiza todas las falacias, que no son razonamientos inválidos, sino trampas, argucias. Por eso, la distinción bios y zoe forma parte de las distinciones de Aristóteles de retórica sobre falacias. Es decir, la política con retórica y demás es del mundo griego del siglo IV, pero ya el mundo griego ese no es el mismo de la polis ateniense. Yo, porque soy un apasionado del siglo V a.C. en Grecia, algo pasó y hasta el día de hoy nosotros estamos con esto llamado filosofía, que es una cosa rarísima que surgió ahí, hermosa que surgió ahí, ¿no? De la palabra. Aristóteles es otra cosa. Platón, Nietzsche, ¿cuántas veces cita Aristóteles? 2 veces, 3 veces. Porque no es un griego para Nietzsche. Porque el origen de la tragedia. ¿Habla Nietzsche tanto de Aristóteles? No, más o menos, un poquito. Habla de Sócrates, de Platón, porque ahí está todo el despelote. De repente, un aristócrata de repente dice, no, pero el esclavo piensa. ¿Cómo que piensa? Sí, acá hasta se llama menor, mirá cómo te resuelve un teorema matemático. Un quilombo. Te desestabiliza toda la jerarquía de esclavos, de amos. Viene Sócrates, un supuesto machista. Sí, yo del amor no sé nada, lo que sé me lo contó alguien llamada Diótima, que es mujer, y encima es extranjera. Un quilombo, eso está en el banquete. Está el médico, el poeta Gatón que ganó el premio, viene Alcibíades, hace un espectáculo, qué sé yo, y Sócrates que no sabe nada, dice, yo lo que sé del amor, me lo dijo una extranjera, que es mujer, es un quilombo. Bueno, eso es el nacimiento de la filosofía, pero eso, ¿dónde está bios y zoe? Si Sócrates no sabe ni qué es bios, ni qué es zoe, y Platón menos, aunque más o menos. Bueno, lo que digo siempre, porque no sé, a mí me encanta el siglo V, ¿no? Pero yo creo que Mónica cuando empieza metafísica siempre empieza con Aristóteles. Vieron que Mónica no da sobre el Platón. Porque es cierto que lo que nosotros llamamos metafísica occidental es Aristóteles en adelante. Bios y zoe es Aristóteles en adelante.
no es Grecia, no es Atenas, ¿no? Bueno, perdón, ya se me... Bueno, seguimos